Y quiero continuar aquí en este sentido de lo que comenzamos el miércoles pasado sobre sumergidos. Y si usted me sigue detenidamente y no se pierde ninguno de los miércoles que restan, va a tomar sabor y va a poder continuar con el hilo de todo lo que hemos estado compartiendo aquí en estos miércoles, el miércoles pasado, hoy y los miércoles que nos restan. Hemos hablado sobre la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es precisamente eso. No es una fuerza mística, no es algo que nosotros en alguna forma podemos medir como influencia, o como algunos dicen que es una fuerza que se mueve, pero es solamente eso, una fuerza, que no es una persona. Pero a lo largo de estos días que estamos hablando sobre sumergidos, vamos a descubrir, vamos a afirmar el hecho que el Espíritu Santo es una persona que anhela comunión con nosotros. A veces nosotros pensamos que solo nosotros necesitamos esa comunión con Él, pero Él anhela esa comunión con nosotros. Él desea tener comunión con nosotros. Y el miércoles pasado hablamos un poco sobre eso. Y el Espíritu Santo, unos lo llaman la tercera persona de la Trinidad, pero correctamente podemos decir que Él es el Dios que se revela a través de la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice allá en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor habla al pueblo de Israel: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No dice que son tres dioses, no dice que nosotros creemos en muchos dioses, no tiene que ver nada con el politeísmo. Se presenta como un Dios que la teología lo presenta como monoteísta, un Dios que se revela en tres personas. Se revela como Padre, se revela como Hijo y se revela como Espíritu Santo. Y este Dios que se revela en tres personas, que se manifiesta en tres personas, lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad y de la iglesia, con actividades o funciones que en cada una de ellas son muy fáciles de distinguir. El Padre es ese que envió a su Hijo. El Hijo es ese que se ofreció voluntariamente para darnos o proveernos salvación a nosotros. Pero este Hijo dijo un día que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a enviar un consolador. Y habla del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que vino sobre los creyentes, en primer lugar en el día de Pentecostés, porque hasta esos días el Espíritu Santo solo venía ocasionalmente sobre algunas personas. Y a partir del nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ocurre algo interesante. El Espíritu Santo comienza a manifestarse en una forma en la que los antiguos, si ellos vieran cómo el Espíritu Santo hoy se manifiesta, ellos no lo podrían creer, porque el Espíritu Santo en sus tiempos, en el Antiguo Testamento, solo venía esporádicamente por ciertos tiempos. Hablar ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros, que hablamos con Él, que sentimos su presencia, etcétera, eso es fuera de serie para los del Antiguo Testamento, porque ellos no tuvieron esa oportunidad. Y ahí entonces descubrimos que la palabra de Dios nos habla sobre las diferentes formas en las que el Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia. Y una de ellas es lo que hemos comenzado el miércoles pasado a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí viene esta palabra sumergidos. Y aprendimos el miércoles pasado cómo el bautismo del Espíritu Santo nos conectó
a la vida de la iglesia, nos conectó al cuerpo de Cristo. Ahora, continuando en ese camino, en esa ruta, hablemos de esa otra forma del bautismo, que es lo que se conoce como el bautismo en agua. Y es interesante porque el bautismo del Espíritu Santo, que lo expliqué el miércoles pasado, que tiene que ver con la unión al cuerpo de Cristo, y el bautismo en agua es algo que nosotros los creyentes como que no tenemos problema, no tenemos tanto conflicto con aceptar, creer o recibir estas formas de bautismo. Donde entramos en un poquito de polémica y de inquietudes e interrogantes es lo que veremos los próximos días, lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero fíjense que la manera en la que nosotros nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo fue precisamente porque el Espíritu Santo fue el que nos bautizó, entiéndase, nos agregó al cuerpo de Cristo, nos unió al cuerpo de Cristo. Entonces, en primer lugar, todos somos miembros. Localmente hablando, somos miembros de una congregación, pero universalmente hablando, somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, somos creyentes aquí y, como se dice popularmente, hasta en la China, donde nos encontremos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero eso ocurrió a través del bautismo del Espíritu Santo, es decir, el unirnos al cuerpo de Cristo. Pero el asunto no se queda ahí. Si somos obedientes al mandato de las Escrituras, entonces necesitamos experimentar un segundo bautismo. Y este segundo bautismo es el bautismo en agua. De hecho, la palabra bautismo quiere decir sumergir. Eso es lo que quiere decir. Literalmente, la palabra bautismo quiere decir sumergir a la persona. De ahí que nosotros no bautizamos a la gente o a los creyentes con unos pringuitos de agua. No, los tenemos que sumergir. Y hay mucha tipología ahí que vamos a comprender mejor en los próximos días. Pero como mencioné, la confusión con relación a ese bautismo es menos problemática. O sea, no tenemos tanto problema con bautizarnos porque es algo que sucede ante nuestros ojos. Es algo que nosotros vemos. Y vemos inclusive quién es el que se encarga de bautizar: el pastor. Por cierto, a veces me han hecho comentarios. Aquí en la iglesia, los líderes de la iglesia me ayudan a bautizar. Hay ocasiones cuando ellos bautizan. Los últimos bautizos yo los he estado realizando. Y quiero aclarar, no está medio bautizado si el pastor no lo bautizó. No, porque a veces hay hermanos que dicen: ay, qué lástima, no me bautizó el pastor. Y entonces, no sé, no me siento así como que si fue de verdad. Pastor, ¿usted me podría bautizar otra vez en aguas? Y yo le respondo: no, está bien bautizado. Es más, ustedes saben que Jesús nunca bautizó. Aunque la Biblia dice que él bautizaba, Jesús nunca bautizó. Eran los discípulos de Jesús los que bautizaban. Entonces, no hay problema en eso, en el hecho de que quién lo bautizó. Pero no perdamos de vista la obra del Espíritu Santo, porque el bautismo en agua, a donde nos encontramos ahora, caminando en esa parte de la obra del Espíritu Santo, es precisamente algo que produce el Espíritu Santo. Yo conocí al Señor hace, ya perdí hasta la cuenta, creo que más de 33 años, un poco más de 35 años quizá. Y yo recuerdo que conocí al Señor en un mes de febrero. El siguiente mes yo me estaba bautizando. Y hay algunos hermanos que tienen 5, 10, 15, 20, un montón de años y nunca se bautizan. Ahora, le voy a decir algo.
Si usted aún no se ha bautizado, quiere decir que el Espíritu Santo no ha trabajado bien en usted, no porque Él no pueda, es porque usted no ha dejado que el Espíritu Santo produzca en usted un cambio. Es decir, no tienes que esperar una cantidad de años. Es como, hay gente que a mí me dice, no, pastor, es que eso de bautizarse es más compromiso. Es como el que se casa solo de civil. Hay gente que a mí me ha dicho, bueno, pues que solo me casé de civil, no me casé por la iglesia, entonces no me siento tan comprometido. O sea, ¿cómo? ¿Cómo así? Entonces hay gente que dice, no, mire, yo soy creyente, pero no me bautizo porque eso de bautizarse es más compromiso. Mire, desde el día que usted y yo tomamos la decisión de seguir a Jesús, el compromiso empezó. ¿Me explico? El compromiso empezó ahí. El compromiso no empieza cuando nos bautizamos, el compromiso comenzó cuando Jesús vino a nuestra vida. Así que ese tipo de bautismo es precisamente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo allá en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y de ¿quién? Noten ustedes, si no está tan involucrado el Espíritu Santo en el bautismo en agua, creo que hubiera sido fabuloso hoy terminar este servicio bautizando unos cuantos en aguas. Podemos llenar el bautisterio, hermano. Yo me meto con todo y zapato ahorita a bautizar a aquellos que todavía no lo han hecho. Pero vean esto, el Espíritu Santo está involucrado en el asunto de bautismo en agua. En esos dos bautizos no hay tanta controversia. ¿En cuáles dos? En el bautismo del Espíritu Santo, que es la unión al cuerpo de Cristo, es decir, es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, nos hace reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y por la fe aceptamos el perdón que Jesús nos ofrece. En ese momento recibimos el bautismo del Espíritu o somos añadidos al cuerpo de Cristo y venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. El otro bautismo es del que estoy hablando, el que tiene que ver con el agua. Sin embargo, siempre encontramos a alguien que está listo para discutir por algún tema en relación a la salvación y al bautismo en agua. ¿Qué sucede espiritualmente? Imagínense ustedes, gente que tiene tantos conflictos, que dice, mire, yo no me bautizo en una piscina, porque usted se imagina bautizarse en una piscina cuando los pecados de los que ya se bautizaron antes que yo están ahí. Me tengo que bautizar en un río. Yo he tenido unos bautizos increíbles. El primero de ellos, me acuerdo, fue en el lago de Granada, en San Jorge. Mandé a un hermano antes que nosotros a espiar el lago. Y le dije, ¿tienes permiso de bañarte en el lago y encontrarnos una ruta correcta en el lago para bautizar a todos los hermanos? Y él se fue, llegamos nosotros y él dice, estamos listos, pastor, y todos los que vamos con él lo comenzamos a seguir. La congregación se queda ahí en la playa y los que van a bautizar ahí van conmigo y detrás de él. Pero era un pedregal, hermano, increíble. Estábamos como a 2 kilómetros, sin exageración, de la playa y el agua seguía todavía aquí, a nuestra rodilla. Y yo dije, hermano, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Dijo, ya vamos a llegar. Y encima era un viento tan fuerte, el agua salpicaba. Cuando finalmente logramos llegar donde el agua nos llegaba a la cintura para yo poder bajar a los hermanos, yo vi todos los hermanos mojados. Y yo les dije, hermano, ustedes están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. No más. Oh. No, por supuesto los sumergí. Pero ya estaban todos mojados.
Luego me tocó bautizar una señora, una anciana, y ella no puede venir a la iglesia. Entonces tuve que ir a su casa, y en una piscinita así pequeña la trajeron de su cama y la pusieron ahí, literalmente acostada, y ahí la bautizamos. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, que tiene que ser el resultado de la obra del Espíritu Santo, que primero te convenció de pecado, te hizo reconocer tu necesidad de un Salvador, te llevó al cuerpo de Cristo. Pero ahora que estás en el cuerpo de Cristo, es el momento de dar el siguiente paso. Y déjeme decirle que hay un amplio consenso a nivel mundial, y a la vez muy entendido de esto, que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y que el bautismo en agua, escuchen esto, el bautismo en agua no es un ritual, es una señal externa de lo que sucedió internamente en cada uno de nosotros. Creo que han visto algunos anuncios ahí en la pantalla el otro día, y menciona que si quiere servir en un área tiene que ser un miembro bautizado. Bueno, no es como un requisito es que es el resultado natural de haber nacido de nuevo. Si usted nació de nuevo, si fue bautizado del Espíritu Santo o unido al cuerpo de Cristo, el resultado ahora es que tiene que dar el paso siguiente, al siguiente bautismo, y es el bautismo en agua, pero que también tiene que ver con el Espíritu Santo. Repito, el bautismo en agua es una señal externa de lo que ha sucedido internamente. Por eso, cuando bautizamos a la persona, al sumergirla, estamos diciendo que esa persona está siendo sepultada cuando entra en el agua. Y los que he bautizado, yo les he dicho: hermano, voy a tapar su boca y su nariz, yo lo voy a tener ahí. Un hermano, creo que fue el hermano Roger, que me dijo: ¿qué fue? ¿Tú fuiste, Roger, que me dijiste: déjeme un buen tiempo ahí en el agua, pastor, para? Y tú fuiste que me dijiste, ¿verdad? Y algunos hermanos, cuando lo estamos bautizando, les agarra nervio y se quieren soltar de mi mano. Y le digo: no se suelten, porque se puede ahogar. Entonces, pero es que tiene que ocurrir, tiene que cubrirse todo, sumergirse todo, de manera que eso simboliza que en ese momento está siendo sepultado el viejo hombre. Y cuando se levanta de las aguas, quiere decir que está naciendo, está resucitando a una vida nueva. Por eso el bautismo externo es una evidencia externa, valga la redundancia, de lo que ha sucedido internamente. Fíjense ustedes lo que dijo Pablo en Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros antes de venir a Jesús. Pero ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué hacemos con los muertos? Los enterramos. No sé si me están captando lo que estoy diciendo. Si usted no se ha bautizado, es un muerto andando. Ve al vecino suyo, no va a ser y está sentado a la orilla de un muerto. Antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. A los muertos los enterramos. Sin embargo, escuchen esto. Los siguientes versículos, versos 5 y verso 6 de Efesios 2, escucha lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué cosa? Vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que, hermanos, aquí ocurre algo. El simbolismo maravilloso del bautismo en agua es el siguiente.
Uno, diga conmigo, muertos, enterrados, resucitados a una nueva vida. Eso es el simbolismo del bautismo. Muertos, enterrados. ¿Cómo somos enterrados? Cuando nos bautizan, cuando nos meten en las aguas. Y somos resucitados a una nueva vida cuando salimos de las aguas. Ese es sencillamente el simbolismo del bautismo. Muertos, enterrados, pero resucitados a una vida nueva. Y mis amados hermanos, por lejos que esté para nosotros captarlo o verlo, el Espíritu Santo está involucrado en todo eso. Él comenzó en nosotros convenciéndonos de justicia y de pecado. Y Él, el mismo Espíritu Santo, te dice: ahora, hijo, el siguiente paso es que tú te bautices como una evidencia externa de lo que ha ocurrido en tu interior. Pregunto esta noche: ¿cuántos de los que están aquí aún no se bautizan en las aguas? Levántenme la mano. Ok. Entonces, yo quiero animarlos. 17 de febrero será nuestro tiempo de bautizo. Tienen la oportunidad. Déjenme ver, a ver dónde están. Levántenme la mano. Que la cámara haga un close-up de ellos, todos los que están con manos arriba. Ok. Yo quiero animarlo. Quiero tener la oportunidad de bautizarte. Quiero tener la oportunidad de enterrarte. Te aseguro que no te voy a dejar debajo del agua, pero vas a salir a una vida nueva. Mi pregunta es: ¿ha hecho Cristo algo en tu vida? ¿Tú sientes que el Señor Jesús ha hecho algo en tu vida, en tu interior? Si Él ha hecho algo en tu vida, la evidencia externa de ese cambio, de esa transformación, es el bautismo en aguas. Hasta aquí llegamos hoy con estos dos bautismos. Con esos dos no tenemos problema. El primero, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio, de pecado. Él es el que nos lleva a Cristo. No tenemos que obligar a la gente. No tenemos que forzar a la gente a recibir a Cristo. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacer eso. Y estamos claros con eso. No tenemos problemas con eso. Luego, el bautismo en agua. No tenemos tanto problema porque lo vemos y vemos quién es el que bautiza. Pero a donde vamos a llegar el próximo miércoles es donde algunos tenemos una rascadera en la cabeza. Porque dice: a ver, ¿cómo es eso? Es que yo no entiendo. Porque es que me dijeron que eso terminó allá en el día de Pentecostés. Les voy a explicar todo eso, pero le voy a mostrar por la Escritura que usted y yo somos llamados como creyentes. Ahora, eso del bautismo con el Espíritu Santo se ha calificado que es solamente para creyentes pentecostales. Yo me pregunto, ¿dónde dice en la Biblia el bautismo con el Espíritu Santo es para los pentecostales? No, el bautismo con el Espíritu Santo es para cada creyente. ¿Es usted un creyente? A ver, levántenme la mano los que son creyentes en Jesús. Y el miércoles el Espíritu Santo se va a dar gusto aquí. Y a algunos ya les palpita el corazón porque dicen: ay, ¿cómo va a ser eso, pastor? ¿Qué es lo que va a pasar? Véngase el próximo miércoles, porque vamos a seguir sumergiéndonos en estas aguas del Espíritu Santo. Cuando yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, estaba en una iglesia en Masaya. Un predicador vino y me pidió que lo acompañara. Y entonces el predicador está predicando, termina de predicar y me dice: Gerardo, venga a cantar algo. Y ustedes notan que mi don no es canto. No es de hoy, es desde siempre. Y entonces yo me acerco ahí a la plataforma y le digo al hermano que está ahí en un piano pequeñito, y digo: hermano, ¿y el micrófono? Y ahí está. Y era un micrófono que su cable era de largo así. Entonces yo estaba cantando así, pegado. O sea, no me podía ni levantar.
Y le digo a este hermano: hermano, ¿y qué canto? Y él dijo: lo que se te ocurra. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué canto? Debo confesarles, yo estoy saliendo en ese momento de una iglesia conservadora, una iglesia de rama bautista. En esa rama de iglesia bautista nos enseñaron que era la doctrina del Espíritu Santo. Y entonces, imagínense, yo estoy ahí cantando y lo que se me ocurre cantar es aleluya. Y comienzo, aleluya, y ahí estoy, aleluya, aleluya. Casi la gente tal vez con ganas que callen a ese que está cantando aleluya. Pero a medida que yo estoy cantando el aleluya, pegadito al parlante, al, ¿cómo se llama?, al poder, yo estoy cantando, pero a medida que estoy cantando, literalmente estoy sintiendo que estoy siendo sumergido en algo que mi cuerpo definitivamente está experimentando. Y ahí estoy cantando y literalmente sentí como un fuego. Así, era como que se agarraron un balde lleno de fuego y me lo dejaron caer. Yo sentí ese fuego que caía en mi cabeza, desde la corona hasta la planta de los pies. Y ahí estoy orando, cantando, y en un momento estoy hablando en un lenguaje que no es inglés, no es misquito, no es árabe. Es un lenguaje que yo nunca había dicho. Y ahí estoy orando, cantando y hablando en ese lenguaje, y ese fuego sobre mí, y yo comenzaba a temblar y lloraba. En un momento tiré el micrófono, caí en el piso, cuando una voz habló a mi corazón. No le voy a decir que fue audible, pero era una voz en mi espíritu, ahí en lo profundo de mi corazón, y me dijo: por años te he estado siguiendo, por años he estado detrás de ti, pero hoy es tu día. Y cuando yo me llegaron a levantar los sugieres, imagínense, yo era el del coro, y los sugieres vinieron a recoger el del coro, ahí todo mocoso, llorando. Yo estaba en el suelo, era una iglesita que no tenía ni piso, era de tierra. Entonces yo estoy llorando, mi cara estaba llena de tierra, de lodo, fluido nasal. Y me dice el evangelista, el predicador: ¿qué te pasó? Y yo le dije: el Espíritu Santo me bautizó. No, nadie me puso las manos. Y yo menciono esto hoy porque no quiero que nadie aquí esté con una predisposición a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero desde entonces mi vida de comunión con el Señor y con el Espíritu Santo cambió. Y yo quiero animarte a que te atrevas a caminar en esa dimensión de una vida en el Espíritu que es increíble. Es increíble. ¿Cuántos van a estar aquí si el Señor lo permite? ¿Sí? Tráigase a otros creyentes porque vamos a tener una noche increíble. Y tengo que ir paso a paso en lo que estoy explicando, porque cuando lleguemos al último miércoles vamos a comprender con más claridad lo que el Señor quiere hacer. Amén.